Hola, bienvenidos a Paisajes Comestibles. Hoy vamos a hablar de lo básico de la preparación de eras y la siembra de plántulas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a deshiervar la era. Estas plantas que arrancamos las ponemos en un balde y luego las llevamos a la compostera. Luego vamos a picar un poco la tierra. Vamos a poner una capa de abono, una capa de compostaje que va a servir como el suelo nuevo. Hacemos una picada sencilla. Simplemente estamos introduciendo un poco de aire, oxígeno al suelo. Si estamos empezando desde cero, puede ser que uno hace una picada más fuerte, más profundo, pero aquí está bien. Vamos a poner el abono, que en este caso es una mezcla de compostaje con ceniza que obtenemos del fogón o de las fogatas que hacemos aquí en la finca. La ceniza ayuda a bajar la acidez del suelo y además aporta minerales importantes como el fósforo. Ahora vamos a poner una capa de compostaje que va a servir como nuestro abono. Es importante llevar un registro de qué tipo de abono se usó para preparar la era, para hacer seguimiento de cuál abonos han funcionado para cuál tipo de plantas. Y vamos a tapar con pasto seco. Esto va a ayudar mucho a mantener la humedad en el suelo, también proteger de erosión de lluvias fuertes y el sol, y también frenar las malezas que salgan, y mientras el proceso va, sirve como un abono también. Esta era lleva así cubierta más o menos una semana y aquí había antes lechuga y acelga baby. Tratamos de rotar los cultivos, entonces en esta oportunidad vamos a sembrar este tipo de acelga, que es una acelga roja que hace rato no sembrábamos acá en la finca, entonces va a quedar muy bien en esta era. Para empezar a sembrar las plántulas es importante revisar que la era esté plana para evitar que se formen charcos con la lluvia en los lugares donde sembramos las plantas. Es importante dejar una distancia adecuada entre las plántulas para que ellas tengan espacio para crecer. Para esto lo más fácil es agrupar las plantas en tres tipos. El primer grupo son las plantas que necesitan poco espacio para crecer y en ese grupo están, por ejemplo, las cebollas, las remolachas, las espinacas y este tipo de acelga que crece hacia arriba y no va a crecer mucho hacia los lados y podemos sembrarlas más o menos entre 10 y 20 centímetros de distancia. El segundo grupo son aquellas plantas que necesitan un espacio mediano para crecer y en ese grupo están las lechugas, las coles y algunas acelgas. Un ejemplo de esas plantas son las coles rizadas. Las plantas de ese segundo grupo las sembramos aproximadamente de 20 a 30 centímetros. El tercer grupo son las plantas que necesitan un espacio grande para crecer y en este se encuentran aquellas como los repollos, los brócolis y los zucchinis. Los repollos morados son un ejemplo de este tipo de planta. Se siembran a una distancia aproximadamente de 45 centímetros. Es útil tener este tipo de palitos para que la distancia sea consistente durante la siembra. Otra cosa que hacemos es que aplicamos un pequeño puñado de humus en cada planta que sembramos, pero esto no es obligatorio, solamente si tienes un lombricultivo también lo puedes implementar. Entonces ponemos el humus en la parte de abajo y luego arriba cubrimos con la tierra y apretamos la plantica un poquito así para que ya quede bien sembrada. Tratamos de sembrar en la mañana o al caer la tarde para evitar el sol fuerte durante el momento que estamos haciendo la siembra. Y cuando ya hemos acabado de sembrar, entonces lo que hacemos es poner un poco de agua a cada una de las plantas.
En la finca hay ciertas plantas que sembramos desde semilla y otras que trasplantamos plántulas. Por ejemplo, siempre sembramos semillas de maíz, frijol, zanahoria, cilantro. Pero en el caso de un col rizado, lechugas, empezamos con plántulas y trasplantamos. Tenemos un semillero pequeño que siempre estamos tratando de mejorar, pero también compramos plántulas de personas que especializan en plántulas orgánicas. En el momento de sembrar es importante tener en cuenta que hay unas plantas que se siembran, crecen y se arrancan de raíz para sembrar una planta nueva. Este es el caso, por ejemplo, de los repollos y los brócolis, que solamente nos van a dar un fruto. Otras plantas permanecen y se pueden ir podando o se pueden ir cosechando, y ese es el caso, por ejemplo, de la col rizada, el cebollín y las aromáticas. Otras hortalizas como las lechugas y las acelgas pueden cumplir esa doble función, porque se pueden cosechar algunas hojas de la planta directamente y van a volver a dar hojitas, o se puede cosechar la cabeza completa de la lechuga. Por eso, si estás sembrando en casa o en un espacio pequeño, es importante tener en cuenta esto y tal vez privilegiar la siembra de esos últimos dos grupos, porque puede ser más sostenible para un espacio pequeño. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que se sientan inspirados a seguir investigando sobre la siembra de las hortalizas. Que experimenten, que comuniquen con amigos o una comunidad de agroecología que les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo capítulo.